Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de esta novela que se llama Una temporada en el purgatorio, un título que nos recuerda mucho a Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, pero es solamente el título en primer lugar porque este es un poemario y esta es una novela. Esta es una novela de Dominic Dunne, es un autor norteamericano. Es una novela que está basada en un hecho real. Y también paralelamente nos hace pensar mucho en la historia, en los propios demonios del escritor. Eso se los dejo como una incógnita para que lo busquen. Ahora, partiendo del título, el purgatorio, para las personas profundamente católicas y para las que son o no son practicantes, el purgatorio es este lugar donde te quedas, no estás ni en el cielo ni en el infierno, no te quedas atrapado ahí, estás purgando tus pecados, estás pagando algo. Y puede ser algo mínimo desde robarte un chicle hasta encubrir algo, callarte algo o incluso un asesinato, ¿cierto? Ya con ese preludio lo hago porque es importante. Esta historia transcurre en 3 tiempos. Está narrada por un narrador omnisciente, la segunda parte, y la primera y la tercera por uno de los protagonistas, el que lleva la voz, se llama Harrison Burns, que cuando la novela empieza, él ya es un escritor consagrado, muy famoso. Y él tiene un secreto, vive con ese secreto, y más que un secreto es como una culpa, ¿no? Una cuestión de ética, moral, muchas cosas. Cuando la novela empieza, nos está contando algo que sucedió en 1973. 72, perdón. Harrison Burns en esa época era un estudiante de 17 años en uno de estos colegios sumamente prestigiosos de gente muy pudiente, muy poderosa, muy rica, tipo El guardián entre el centeno, si han visto Perfume de mujer, Eton, ese tipo de lugares. Él es amigo de Constance Bradley, que Constance Bradley viene de una familia de 9 hermanos. Él es el más chico, es el más guapo, es el más encantador, es de esas personas, hombres que lo ves y no puedes dejar de verlo porque es muy atractivo, es muy hermoso, es muy perfecto, es encantador. Y sus padres son irlandeses, su papá es muy rico, muy rico, muy católicos, los dos, la mamá y el papá. La mamá es una cosa, pero provienen de una familia pobre. El papá, el abuelo de Constant, perdón, era carnicero. Entonces, aunque son muy ricos, más ricos incluso que mucha gente con mucho abolengo, no son socialmente aceptados por su origen. Esa es una parte importante, recuérdenla, pero ¿cuál es el punto de la historia? El punto de la historia es que Constance Bradley, perdón, con todo y ese encanto y ese halo tan maravilloso que lo rodea, cuando inicia la novela, desde el principio sabemos que Constant es acusado de asesinato. 16 años después se reabre el caso. El asesinato de una chica, una adolescente de 15 años, Winifred Otley, cuando Constant tiene 17 años. Al principio no sabemos realmente si la mató o no la mató. Conforme va avanzando la novela, Harrison es el que está contando, y Harrison está contando lo que él vio, lo que él vivió y cómo lo hicieron partícipe, lo hicieron cómplice, pagaron por su silencio, y más bien es una cuestión de manipulación e intimidación. 16 años después pasa algo o no, que él carga con esa culpa, carga con ese secreto, carga con esa complicidad. La cuestión ética moral es muy fuerte en la historia, porque justo es como un poco este dilema que ocurre en El tercer hombre de Graham Greene, que si lo han leído o han visto la película sabrán a lo que me refiero. Tú tienes un amigo, pero tu amigo hace algo que está mal, que está muy mal, y tú lo sabes qué haces. Pero en el caso del tercer hombre es una historia aparte. En este caso es un poco más complejo porque aquí Harrison Burns no participa, pero lo obligan inconsciente y después conscientemente. Entonces esta cuestión de tú también eres culpable. Ahora, él se aleja, pasa mucho tiempo y después se reencuentra por una razón un poco amorosa con la menor de todos los hermanos, con la que siempre se llevó bien, Kit. Y lo que realmente narra, o todo lo que está en el trasfondo, sí es toda esta cuestión de cómo el dinero te da poder y cómo quien ejerce el poder sobre el otro, sea el que sea, tiene ese poder para callar, para ocultar los datos, para ocultar la verdad, para manipular las cosas, para comprar los testigos o no comprarlos, o silenciarlos simplemente. ¿Cómo te deshaces de las cosas? Pues algo tan sencillo como mandarle un abrigo de bisón a una mujer ofendida, a la que ofendiste,
o simplemente mandando de viaje a un chico de 17 años a Europa que simplemente está asustado. Todo eso lo ejerce el padre de Constant, que es el patriarca de esta gran familia. También la cuestión religiosa es una cosa muy presente y muy fuerte, esta cuestión de los católicos y los protestantes. La cuestión social, sí, de que puedes tener mucho dinero, pero si no tienes ese abolengo que tienen las demás familias, aunque no tengan el mismo dinero que tú, nunca vas a pertenecer, hagas lo que hagas. Y toda esta cuestión de ese mundo de mucho dinero, sí, y de mucha como aristocracia que el autor vivió muy de cerca por sus lazos. Escribió guiones de cine, participó, tuvo mucha relación con esas grandes familias, entonces conoce esos turbios y oscuros secretos. Hay varias historias que cuenta que no las termina de desarrollar. Esa fue una inquietud que me quedó. Fuera de eso, realmente es desde el principio te atrapa y entonces la lees muy rápido, pueden ver que es gorda, pero esta cuestión del tiempo y esta cuestión de la cuestión, perdón, estoy repitiendo, lo que tiene que ver con algo que usamos y que conocemos mucho hoy y quizás hemos cambiado como sociedad, pero lo que tiene que ver con la cuestión sí, machista, sí, misógina y ética, en donde todos sabemos algo, pero decidimos voltear para otro lado. ¿Por qué? Porque es lo más sano y porque hacemos lo que sea por proteger a nuestra familia, aunque sepamos que estamos mintiendo, incluso bajo juramento, en una cuestión de un juicio, que es algo muy recurrente en la historia. Entonces yo sí la recomiendo mucho, me gustó mucho. Hay, insisto, cosas, el final es un final, ya esperaba que pasara eso, pero el final, digamos que de alguna manera es un poco esperanzador para la justicia. No lo sabemos porque lo deja como una cuestión abierta, el lector lo completa. En mi versión quiero pensar que sí pasó, sí se hizo justicia de alguna manera, o a lo mejor no, y sigue siendo un mundo para los que tienen el poder del dinero. Pero bueno, sí se los recomiendo muchísimo. Está en Asteroide, lo cual, bueno, lo hace un poco más caro, pero sí vale la pena. Si no pueden encontrar tiene más novelas el autor, otras 2 en Asteroide. Busquen la historia de su historia, la historia de su hija, que también eso la hace más fuerte, esta historia. Así que bueno, nada, yo se los recomiendo, búsquenlo, léanlo y nos vemos la siguiente semana con otra historia.